Hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en el Extemplo de San José en el marco del Congreso Internacional Mayista, es el 9º Congreso, y con nosotros está el doctor Dominique Michelet. Muy buenas tardes, doctor Dominique Michelet. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros y sobre todo en este 9º Congreso. Sí, era totalmente normal, ¿no? Porque después de tantos tiempos de trabajar, primero entre los mayas y segundo en particular en el estado de Campeche, a fuerza tenía que estar en esos días aquí. Por supuesto, además conocemos su trayectoria y usted ha estado mucho tiempo ya trabajando en el área de Campeche. Desde que yo conozco, sé que estuvo en Riobec, mucho antes en Riobec, y ahorita ayer escuché una ponencia acerca del dualismo entre los mayas. ¿Qué nos pudiera, en palabras muy simples, qué es el dualismo exactamente, cómo lo veían los mayas? Bueno, este congreso tiene un tema general que llama la atención sobre el hecho de que los mayas realmente sí representan una comunidad importante indígena en México, en particular Guatemala por supuesto, un poquito Belice y Honduras, pero que todo este grupo, todo este conjunto de grupos más bien mayas que tienen sus raíces en el lugar mismo, ¿no, verdad?, pertenecen a un grupo mucho más grande, que son los primeros americanos que poblaron esta tierra, ¿no? O sea, los mayas no son solos en este mundo, ¿no? Y el tema general precisamente es tratar de concebir a los mayas dentro del ámbito general del mundo americano, de las primeras naciones americanas, de todos los indígenas que poblaron esta parte del mundo, del doble continente, y buscando un tema que nos podía iniciar a una reflexión sobre lo que comparten los mayas con otros grupos autóctonos de América. Me encontré que definitivamente se había dicho desde hace mucho tiempo que había manera de vivir entre las sociedades, por un lado, y de concebir el mundo por el otro, que se podían llamar dualismo, o sea, el hecho de que las cosas se conciben por pares, ya sea en el ámbito, del pensamiento, de la concepción del mundo, que hay cualidades opuestas, que hay elementos que realmente hacen vivir las cosas porque los opuestos, realmente las oposiciones es las que dan vida, ¿no? Lo que dan vida, exactamente, y eso tal vez es del pensamiento universal, pero hay una manera de concebir esas cosas muy americanas que se ha descrito desde hace tiempo y entre los mayas también. No solamente el pensamiento, sino también las maneras en que las comunidades se conciben y viven entre sí. O sea, con muchas comunidades entre los mayas, en tiempos relativamente recientes, en tiempos de la conquista, y yo creo mucho antes, se han organizado en torno a polos, a dos polos, y podemos ver, por ejemplo, en planos de sitios prehispánicos, por ejemplo, la existencia de barrios, ¿no? Y en particular de dos grandes unidades que forman el todo. La comunidad es un conjunto de partes, pero organizadas muchas veces en dos. Y bueno, es la reflexión que propuse ayer, porque lo tenemos en varias comunidades del continente americano. En los Andes, por ejemplo, muy lejos de aquí, ¿no, verdad? En el Perú actual tenemos sitios arqueológicos del primer milenio y hasta cuando llegan los españoles. La propia capital de los incas está organizada en dos mitades, una parte de arriba, una parte de abajo, y esas dos mitades precisamente son las que forman la unidad de la capital. Y en sitios más antiguos igual tenemos organizaciones de este tipo. Entonces la idea era proponer a pensar un elemento que los mayas conocen o conocieron y que comparten con otros. O sea, es una invitación a ver en qué sentido los mayas son particulares, pero al mismo tiempo forman parte del gran grupo americano. Sí, además en este contexto de dualidad, bueno, conocemos la historia, por ejemplo, de la fundación de Roma, que es por Rómulo Remo y todo esto. ¿Es algo parecido o es completamente diferente en esta visión universal? Bueno,
Como sabes, hay un tema de gemelos en el mundo maya que es del Popol Vuh, ¿no? ¿Verdad? Los dos héroes míticos del Popol Vuh son gemelos, ¿no? Y el tema de los gemelos es un tema también de cierta manera universal, pero los que han estudiado el tema mismo pueden decir con toda seguridad que esta relación de gemelos no es la misma según las partes de la Tierra, según los continentes. Y en América hay una manera de concebir los gemelos que es muy específica y es precisamente en este sentido que podemos decir que la dualidad americana, que existe en otras partes del mundo, hay otras dualidades también, dualismos también, es un poquito diferente aquí, es auténtica de aquí y es una dimensión muy particular, ¿no? O sea que los gemelos del antiguo mundo, ¿no? El castor y el pollux, por ejemplo, y todo eso, son distintos de los gemelos del Popol Vuh, por ejemplo, y hay otros gemelos, si vamos a las mitologías de Amazonia, por ejemplo, o de América del Norte también, son temas que se encuentran y los gemelos americanos forman un grupo que realmente representan la manera de concebir las cosas muy americano. Bueno, tiene toda la razón. Actualmente, doctor, ¿cuál es su nuevo proyecto? ¿Qué está haciendo actualmente? Bueno, después de 25 años de trabajar en Campeche, yo trabajé primero en la zona PUC durante 2 proyectos seguidos a partir del 1986 y luego después en el sur de la entidad, en Balancú primero y Riobec después, y en total fueron 16 años en esos 2 proyectos. Actualmente me encuentro justo del otro lado de la frontera, del lado de Guatemala, porque la zona maya atraviesa las fronteras actuales y a petición de las autoridades de Guatemala, después de mucho tiempo sin estudio allá por parte de Francia y de ellos, ¿no? Armamos un proyecto en un sitio que se llama Naxtún. Naxtún no es el nombre del sitio, es un nombre que se dio cuando se descubrió el sitio porque tuvo la fama de ser el más complicado de acceso, o sea que Naxtún quiere decir la piedra lejana, la piedra que no se puede alcanzar, ¿no? La piedra es la estela, por supuesto, porque es un sitio con estelas y las estelas que quedan muy lejos de todo, precisamente es Naxtún. Pero Naxtún queda a 3 kilómetros de la frontera con México, o sea que casi es lo mismo, es el Petén guatemalteco, muy pegado a México, y allá tenemos un proyecto cuya primera fase termina el año entrante, entonces todavía no sabemos muy bien lo que pasará después, pero existe la opción de tratar de armar un proyecto combinado entre Guatemala y México por un lado y entre Francia y Alemania por el otro, porque tenemos un grupo de amigos y colegas que son nuestros amigos y colegas mexicanos y alemanes que trabajan en Ushul, exactamente arriba de la frontera, al norte de la frontera, del lado mexicano, entonces, ¿no? A como 30 kilómetros al sur de Calakmul está el sitio de Ushul, ellos trabajan ahí y nosotros estamos muy cerca de ellos, estamos a menos de 30 kilómetros de ellos, en línea oeste-este, nosotros estamos al este, ellos al oeste, y lo que nos divide es la frontera, pero sería bonito poder armar un proyecto entre el grupo de alemán y mexicano y guatemalteco y franceses para ver lo que pasa entre esos 2 sitios donde estamos ahora, Ushul de un lado, Naxtún del otro. Son 2 capitales regionales próximas entre sí, muy diferentes en su historia y sin embargo paralelas de cierta manera, y ver lo que pasa entre las 2, lo que ha existido entre las 2, en particular un tema que no se ha trabajado mucho hasta ahora, que es la parte rural del mundo maya antiguo. Hoy en día, pues los etnólogos trabajan mucho con los campesinos, pero los arqueólogos poco han trabajado con los campesinos, y los campesinos será la base de la población entre ellos. Entonces, buscamos la forma de armar un proyecto. Bueno, pues doctor, le agradecemos mucho el tiempo esta plática que nos ha dado. Este programa para Yo Soy Campeche estuvo con nosotros el doctor Dominique Michelet.